Para evitar críticas y cancelaciones en círculos sociales urbanos y en las denominadas redes sociales, ofrecemos algunas sencillas recomendaciones para celebrar correctamente el 12 de octubre. Primero, bajo ninguna circunstancia referirse a esta efeméride como Día de Cristóbal Colón o peor aún, bajo el anglicismo Columbus Day. Se considera colonialista y postcolonialista. Segundo, no aludir al Día de la Hispanidad a menos que se trate de nacional español con pasaporte y sin ascendencia chapetona. Se recomienda por esa misma vía reemplazar en cualquier conversación el término independencia por invasión o barbarismo. Por último, tercero, se corre el riesgo de ser racista al hablar del Día de la Raza sin el contexto histórico adecuado, al igual que celebrar el Día de los Pueblos Indígenas sin ser indígena, so pena de incurrir en suplantación identitaria. Siguiendo estas pautas, usted podrá celebrar de manera espontánea esta bonita fecha. Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves 13 de octubre, grabamos en Espira TV y este es el sexto programa de la segunda temporada de Charlas con Charlie. En esta semana de celebraciones y polémicas sobre la raza y la diversidad cultural, nos permitimos aclarar, aquí se habla español. Buenas tardes. Hello. Good afternoon. No, ningún afternoon y ningún hello. I... No, ninguno. Aquí tú hablas español. I... Esto es un programa en español. Ahora tenemos canal propio de YouTube. Ingresen ya a patreon.com/charlasconcharlie y vuélvanse mecenas de este proyecto. Si prefieren hacer una donación directa, escríbanos a charlasconcharlie@gmail.com. Gracias a las casi 70 personas que se han sumado a este esfuerzo. Este martes la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que regula el uso adulto del cannabis. Es la cuarta vez en 3 años que se intenta. Hoy en día en Colombia está permitido el uso de la marihuana para fines medicinales, pero hay restricciones para su consumo recreativo. Sobre este tema les recomiendo la entrevista que le hicimos hace unas semanas al actor y activista Luis Mesa. El objetivo del proyecto es desincentivar el mercado negro del cannabis para reducir el impacto en el narcotráfico y las rentas ilícitas. Con un marco legal adecuado también se podría atender mejor los riesgos de salud pública con campañas educativas y preventivas. En esencia, el cannabis se regularía como el alcohol o el tabaco. El ponente principal de este proyecto es el representante liberal Juan Carlos Lozada, y el avance se da en medio de llamados y acciones para cambiar el enfoque de la guerra contra las drogas. Este miércoles, la revista The Economist afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba siendo muy tímido al indultar únicamente las condenas por posesión de marihuana en ese país. Según ese medio, es tiempo de legalizar la cocaína. ¿Ya habrá salido alguien del Centro Democrático a decir que esa es una narcorrevista? Este debate también ha servido para empezar a desmontar el tabú del uso recreativo del cannabis. Poco a poco van saliendo del closet los consumidores, como el representante de la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho. Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de 2 maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser 3 veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Ay, señor, gracias. ¿Cómo se llama? Señor congresista Carvalho, gracias por contarnos que usted es marihuanero. Nadie se había dado cuenta. Si lo único que le faltaba era colgarse un letrero, por Dios. Imagínate estar uno sentado detrás de este señor en el Congreso con esa rasta sobre tu escritorio, caray. ¿Quién puede trabajar así? Pero te digo, eso es lo que se nos viene. Una sociedad de zombies drogados, en los aviones, en los restaurantes, en los aeropuertos. La gente del servicio, el portero, el taxista, todos van a empezar a andar así tronchados. Esa es la puerta de entrada a la perdición. Primero marihuana, después le meten a la coca, después jeringas y terminan oliendo boxer debajo de un puente. Y así salen a votar. En la plenaria del Senado avanzó también la reforma política. Se cayó el voto obligatorio, se mantiene la tradicional puerta del transfugismo y se aprobó la lista cerrada obligatoria en elecciones legislativas. Bajo esta modalidad, el ciudadano vota por el partido o movimiento y no por un candidato en particular. Hoy en día se permiten listas abiertas o cerradas, y esta última opción fue la que usó en estas elecciones el Pacto Histórico y antes el Centro Democrático.
Para unos la lista cerrada es la panacea que rescata nuestra democracia, para otros es una garantía de corrupción. Por supuesto, ya sabemos a quién no le gusta para nada esa idea. Pero la lista cerrada, y ustedes también en esto pueden revisar, llevo 20 años en el Congreso, ahora ya no soy congresista, diciendo que me opongo a la lista cerrada, no me parece democrática. No me gusta. Eso está como el anuncio de Carvalho. Uno ya sospecha qué es lo que Robledo va a decir. Por cuenta de este debate, el senador e influencer J.P. Hernández le dijo corrupto a Roy Barreras. Y Barreras le respondió palabras más, palabras menos. ¿Y vos quién sos? ¿A quién le ganaste? Con ese bonito telón de fondo avanza la reforma tributaria. La semana pasada se pupitreó el proyecto en primer debate y ahora se discuten cambios en el medio con críticas de los empresarios, de la oposición y de varios medios de comunicación. El encargado de sacar el proyecto adelante es el ministro de Hacienda, que reparte su tiempo entre empujar la reforma y atajar a su jefe. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El deporte extremo que practica José Antonio Campo por estos días es salir a contradecir o corregir anuncios del gobierno, incluyendo los del presidente Petro. A comienzos de semana, cuando la viceministra de Minas, Belisa Ruiz, dijo que no habría nueva exploración de hidrocarburos en Colombia, Ocampo le respondió: esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada. Hoy la ministra Irene Vélez volvió a decir lo mismo. Días antes, cuando el presidente dijo que se podría evitar la salida de plata del país con un impuesto de remesas a capitales golondrina, Ocampo habló: el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los ingresos de capital. No hay ningún temor para los inversionistas. Petro venía de criticar la regla fiscal y la medida del Banco de la República de aumentar las tasas de interés, decisión que había apoyado su ministro como integrante de la Junta. El último episodio fue ayer. Contrario a lo que opina su jefe, Ocampo ha dicho que no es posible comprar los 3 millones de hectáreas de los ganaderos con títulos de deuda pública. No sé si el presidente dijo eso o no, pero en todo caso ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con TES. Es que imagínese el pobre Ocampo estando pendiente de qué es lo que ha dicho Petro en el día. Pero el miércoles, desde el Cauca, durante la Mesa de Derechos Humanos, Petro criticó a su ministro entre líneas, incluso sugiriendo que oponerse a eso era para proteger intereses particulares. Yo dije, no, pues la compramos con títulos de deuda. Pues si las carreteras se hacen con títulos de deuda, ¿por qué no podemos comprar la tierra con títulos de deuda? Ya dijeron, no, se derrumba el mercado de TES. Entramos en bancarrota. Ya empezaron las voces, aún con una propuesta hecha por Fedegan, que ustedes saben quiénes son. Eso no fue lo único que dijo. Petro habla y tuitea. El presidente se parece al candidato. Recorre el país y coge un micrófono. También en el Cauca, en un evento de clausura de la Minga, habló de tierras, impuestos, medio ambiente, pensiones y paz total. En particular, Petro se veía frustrado por las normas, los procesos y las instituciones que al parecer amenazan su promesa de cambio. Ese aparato estatal es un acumulado de historias que tiene que ver con las historias de la dominación social, que tiene que ver con las historias de las élites. Esto podría servir para un video de reacción. El presidente de Colombia se entera de que el Estado es una máquina dinosaurio, imposible de mover. Petro habla de historia, de statu quo, de la clase dominante y de movilización popular. Y allí aludió a un término bastante cargado: el enemigo interno. Por eso, el principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. De manera predecible, varios medios de comunicación y periodistas sacaron las palabras de Petro de contexto y por pedazos y las pusieron en la vitrina para criticarlo y vender una noticia: el presidente estaba atacando a sus propios funcionarios. Empezó Blue Radio. El presidente Gustavo Petro dijo desde Cauca que en el gobierno hay funcionarios que son enemigos internos que se oponen a las propuestas de cambio. Y Yesid Lancheros, subdirector de Información de Semana, armó la polémica a manera de pregunta:
¿Duro mensaje entre líneas del presidente Gustavo Petro al ministro de Hacienda José Antonio Campo? Esa es la infalible fórmula periodística de la pregunta, también conocida como Escuela María Isabel Rueda, que permite salir a decir cualquier cosa usando un signo de interrogación. Es que yo no estoy afirmando, yo estoy preguntando. Tanto Blue como Semana aclararon después su noticia, pero el debate ya estaba armado y el presidente estaba picado. Deja de sembrar cizaña, le dijo en Twitter el presidente al periodista Lancheros. Viendo las declaraciones completas de Petro, era claro que no se estaba refiriendo a sus funcionarios. Con sus palabras, más bien parecía ambientar o criticar el fracaso futuro de sus propuestas. Pero Petro también había criticado antes a su ministro y, sobre todo, fue él quien usó una expresión con una carga política profunda como enemigo interno. De hecho, en su informe final, la Comisión de la Verdad menciona la doctrina del enemigo interno como un factor del conflicto armado que debe desactivarse. ¿Para qué usarla ahora? ¿O será que el presidente se refería al enemigo interno? Mucha atención, nos encontramos transmitiendo live, in situ, desde las montañas del Cauca, en las giras del presidente Gustavo Petro Urrego por los territorios nacionales, donde ha dejado a su paso un reguero de declaraciones y polémicas, cual tormenta tropical, y también no se puede negar una que otra bella frase para la posteridad. Y es que el presunto primer populista de la nación ha ofrecido una reflexión profunda, acaso insondable, sobre el devenir del ser humano. ¿Quién es tu enemigo interno? ¿Es ese Jorge Enrique Robledo que todos llevamos dentro y que te critica a sol y sombra como vidrio en la media? ¿Es tal vez ese monstruo propio que te dice, adelante, cómete otro pedazo de pizza con gaseosa? ¿O es esa vocecita en tu cabeza que te alienta a beber aguardiente hasta quedar tirado como muñeco de feria? Son más las preguntas que las respuestas y el presidente Petro invita a la nación a confrontar ese pequeño tirano que todos llevamos dentro. Seguiremos informando. Esta semana empezó la audiencia donde la Fiscalía General de la Nación está pidiendo, de nuevo, la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. Recordemos en qué vamos. En 2020 la Corte Suprema de Justicia imputó al entonces senador por estos delitos. El frentero expresidente decidió entonces renunciar al Senado para cambiar de juez, demorar el proceso y caer en las manos de la Fiscalía de Francisco Barbosita, el mejor amigo del presidente practicante Iván Duque. En el primer intento, el entonces fiscal del caso, Gabriel Jaimes, fracasó en su misión. Después de exponer su tesis de manera caótica y contradictoria y omitiendo pruebas, en abril pasado la juez rechazó la petición de cerrar el proceso. Esto le abrió otra oportunidad a la Fiscalía para que pida nuevamente el archivo de la investigación. Pasan magistrados, pasan jueces, pasan fiscales y aún así el uribismo dice que Uribe no tiene garantías. Hace unos días en su canal, Daniel Coronel mostró cómo Uribe ha sacado a relucir en audiencias, a manera de prueba de inocencia, los encuentros que ha tenido con el presidente Petro. Yo creo que el presidente Petro, en esa larga polémica conmigo, tuvo que reconocer en el fondo de su ser que yo soy un hombre honorable, que mi batalla es de frente con argumentos, si no, no me hubiera invitado a la conversación que acabamos de tener. Uribe también dijo con total desparpajo y contra muchas evidencias que nadie que se haya metido con él ha recibido amenazas o tenido problemas. Coronel, que le tiene marca personal a Uribe, recordó que él y su familia fueron amenazados desde 2001, cuando empezó a publicar denuncias contra Uribe, entonces como candidato. Entonces, yo sí puedo decir que hay amenazas. Y en segundo lugar, me parece inadmisible que él piense presentar como certificado de buena conducta que Petro lo recibe. No es porque en el fondo del alma Petro piense que es una persona honesta, es porque él pide citas y se hace recibir y luego posa de ser la contraparte legítima del presidente electo de Colombia. Es decir, ahora la coartada de Uribe es que es inocente porque se da abrazos con el castrochavista ese. Para comentar esta especie de tercer tiempo del proceso de Uribe, esta nueva oportunidad que inicia la Fiscalía y de paso conectar con algunas discusiones que ha habido alrededor de una posible reforma a la justicia, quiero recibir a mi invitada. Lamentablemente no nos pudo acompañar en persona, pero está conectada, está conmigo la exfiscal delegada ante la Corte, Ángela María Buitrago, abogada penalista y profesora de Derecho. Ángela María, bienvenida al programa. Muchas gracias, Carlos, un gusto y te felicito por tu nuevo espacio, pero esperando también que aporte todo lo que siempre le has dado a este país. Gracias. Bueno, vamos a tocar este par de temas y creo que para la gente es un poco confuso
volver a ver que se inicia una fase del proceso que supuestamente ya estaba. Entonces quisiera empezar por ahí, antes de meternos en lo que ha pasado esta semana. Llevamos 3-4 días de audiencia. ¿Dónde se había quedado el proceso? Porque en abril había habido un revés para la defensa del expresidente con una decisión de la juez. Empecemos por ahí. Sí, es bueno aclarar que esto tuvo una primera parte en el sentido de que la Fiscalía, en cabeza del coordinador de la unidad legal, el doctor Jaimes, había pedido la preclusión de investigación a principio de año y fue negada por la Judicatura sobre la base de que existían más bien dentro de la prueba que se había presentado elementos que permitían llegar a la conclusión de que por lo menos el comportamiento se había realizado. Y esto llevaba a que la valoración de la Judicatura generó también una serie de solicitudes a la Fiscalía porque la preclusión solamente puede darse cuando se demuestra con certeza que el sujeto no ha cometido la conducta o que el hecho no ha existido. Y aquí lo que decía la juez en ese momento era lo contrario, que de la prueba que había presentado la misma Fiscalía y la representación de las víctimas, se demostraba que por lo menos el comportamiento sí había sucedido. En ese momento la juez niega la preclusión y por lo tanto, ante la orden de investigar ciertos hechos que da la juez, la Fiscalía vuelve a retomar el proceso y lo toma un fiscal delegado ante la Corte que es de una manera estructural perteneciente a la misma unidad que coordina el fiscal Jaimes. Este fiscal practicó, según dice, varias de las pruebas ordenadas por el juzgado y vuelve a solicitar el mes pasado una audiencia nuevamente para radicar otra vez la solicitud de preclusión, entendiendo que, según él, se han realizado todas las pruebas que la Judicatura había ordenado y que se sigue comprobando, según su valoración, que hay lugar a acabar con esa investigación porque no hay hechos que pudieran ser interesantes para el derecho penal. Entonces, ahí es un punto importante. Dime. No, entonces quería simplemente una interpelación. Lo que básicamente estamos viendo en el ejercicio es, como en el fútbol, la fiscalía cambia un jugador, pero el técnico sigue siendo el mismo. Hay un fiscal distinto adelantando la audiencia. Pero y la pregunta es, ¿están llegando otra vez a decir lo mismo después de que la juez Carmen Elena Ortiz le dice no vamos a precluir? Al contrario, hay cierto tipo de indicios, de informaciones de que al menos la conducta existe. ¿Implicaría una actuación distinta de la Fiscalía, pero lo que vemos es que van a repetir la plana de la misma forma? Sí, y creo que precisamente se advierte que inclusive van a usar las mismas pruebas que ya habían sido indicativas de la existencia del comportamiento. Y lo más particular aquí, Carlos, es que cuando nosotros miramos, fíjate que el fiscal, que es el que nuevamente tiene el caso para la solución de preclusión, el fiscal Cárdenas, si mal no me acuerdo el apellido, lo que dice es que él ha considerado que el comportamiento no existió, cuando había ya elementos valorados por la Judicatura, que si bien es cierto no son de fondo, sí indicaban lo contrario. Pero particularmente en los días de audiencia que se han realizado y que se seguirán realizando, pero por los que se han realizado, lo que muestra es que está poniendo a justificar su argumento con muchas de las mismas pruebas que ya habían sido valoradas en sentido contrario por la Judicatura. Si bien es cierto, él dice que practicó cerca de 20 pruebas más, lo único cierto es que no se ha desvirtuado inclusive las pruebas que presentaron las víctimas para acreditar que los hechos sí existieron. Y estamos hablando de qué hechos, de manipulación de testigos. Claro. En el caso concreto del abogado Cadena. Inclusive fijémonos cómo el proceso de Cadena también va por una cuerda en donde se dice que sí hubo efectivamente estos hechos. Y el tema es que hay unas conversaciones que la misma Judicatura en ese momento, en abril del 2022, valoró, en la audiencia pasada, no en este nuevo tiempo, valoró y dijo, esas grabaciones lo que muestran
es que había una serie de indicaciones por parte de un abogado que sí es abogado de Uribe y que sí es abogado que contactó a estos testigos en el caso que, recordemos, nació con la denuncia del senador Iván Cepeda. Entonces, este tema es bien particular. Y otro elemento que se había discutido cuando el fiscal Gabriel Jaimes, y tienes la memoria bien porque el nuevo fiscal es Javier Cárdenas, decía, cuando estaba el fiscal Gabriel Jaimes adelantando la primera solicitud de preclusión, también hubo en un momento una discusión sobre lo que ya se había hecho en la Corte Suprema, ¿no? Toda esta investigación, todas estas pruebas que finalmente están en la imputación que llevó a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunciara al Senado y esté ahora con un juez distinto. ¿Dónde quedó finalmente eso? Toda esta discusión sobre lo que ya se había adelantado en esa parte y que en teoría también tendría que tener algún tipo de continuidad en esta etapa. Claro, y tú haces una pregunta muy importante por lo siguiente. Fíjate que en todas las discusiones se ha dicho que todo lo que se practicó fue válido. Por lo tanto, todo lo que practicó la Corte Suprema, que llevó en su momento a una valoración de una decisión de una medida de detención, que si bien es cierto fue domiciliaria, era de detención, hacía precisamente evidenciar que había comportamientos que habían realizado algunos personas cercanas al expresidente y que desde allí se veían elementos para hablar por lo menos de que el comportamiento sí existió. Y esto genera que cuando nosotros estamos viendo estos elementos, pues ahora volver a insistir en que el comportamiento no existió, también lleva a una serie de preguntas. Y es, ¿cómo la Corte ve que un comportamiento existió? ¿Cómo la jueza anterior ve que por lo menos un comportamiento existió? Y cómo ahora se está diciendo que no existió. Claro. Y se reitera que no existió con la posición de la Fiscalía. Creo que ahí tendrían que mostrar un nivel de prueba en donde primero se derrumbe la presunción de legalidad de las otras pruebas, se genere una posibilidad de confrontar los criterios y es decir, de demostrar que hubo un error en las primeras pruebas o hubo una prueba que no cumplía ciertos requisitos. Hasta ahora, y quiero decir que pues no ha terminado la audiencia, Claro. hasta ahora, pues lo que se ve es que va por el mismo camino, con la misma argumentación, y con un elemento que me parece a mí que se debe analizar de fondo, sin tomar partido en qué va a pasar, sino que se debe analizar de fondo y es que ya no se puede decir que el comportamiento no existió. Claro. Porque el comportamiento estaba demostrado para la Corte, está demostrado para el juez que negó la primera preclusión y el argumento me parece que devuelve a un punto de discusión y digamos circular. Que ya estaba en teoría superado, sí. Que estaba superado. Claro. Y de alguna forma, y para pasar al otro punto, porque sé además que tenías el tiempo justo para atendernos, pero para cerrar un poco esto, en esencia lo que vemos es probablemente una repetición de los ejercicios que ya se habían hecho, la Fiscalía llegando de nuevo a intentar lo mismo y paralelamente pues en ciertos medios, en redes sociales, como volver a poner preguntas y a generar dudas de cosas que a lo largo del proceso aparentemente ya tenían o estaban decantadas o tenían una claridad meridiana de quienes ya habían mirado estas pruebas. Sí, y cuando nosotros vemos, entre otras, el ejercicio que hacen las víctimas, probatorio también, en la primera audiencia, porque no lo han hecho en la segunda, también mostraban una serie de elementos que estaban por lo menos diciéndole a la Fiscalía, y ojo con esto porque la Fiscalía representa a las víctimas según la ley, tendría que haber hecho un esfuerzo para investigar, pero sobre todo para avanzar cuando no hay plena prueba de lo contrario. Claro. Y esto nos lleva a una discusión también importante desde el punto de vista del proceso. Y es, si la Fiscalía debe asumir la representación de las víctimas, si la Fiscalía ya tiene un fallo de la Corte Suprema que era válido, legal, conforme a derecho, que hizo una valoración probatoria, y la juez también que negó la preclusión dijo que si hay comportamiento, debería haber hecho un ejercicio investigativo para desvirtuar por otra causal, Claro. no por atipicidad. Y creo que el tema en particular de la atipicidad
es un tema que lo que lleva es a evitar la posibilidad de cualquier investigación. No sé por qué no me sorprende lo que estoy oyendo y de alguna forma este ejercicio de repetir. Simplemente para que la gente entienda, porque creo que este punto es clave. Estamos hablando, tú planteabas que están tratando de irse por la tipicidad cuando realmente estaríamos hablando de algo distinto. Para quienes no tienen ese contexto jurídico, ¿de qué estamos hablando? Mira, cuando uno habla de tipicidad es que hay un comportamiento descrito en la ley, que en este caso, por ejemplo, sería el tema de pagar coimas o pagar algún beneficio a un testigo para que cambie su versión. Ese es el tipo penal, es decir, hay un delito, puede haber un delito, y la conducta que se realiza se acomoda perfectamente a ese tipo penal. Entonces, si lo que nosotros dijimos es, Cadena sí hizo unas propuestas de beneficio, inclusive de beneficio en términos de recursos, posibilidades de ejercer acciones en los casos concretos de los testigos para beneficiarlos, Sí. pues hay un comportamiento que permite decir que esa acción tiene un componente que se encuadra en un delito, por lo menos objetivamente. Claro, que es cuando tú dices lo del Entonces, hecho, o sea, el hecho sí pasó y está el claramente. hecho pasó, Claro. la Claro. acción se cometió. Sí. Ahora, de ahí en adelante, pues habrá muchos pasos para decir si esa acción tiene la suficiente entidad para ya responsable a alguien. Claro, claro. Pero el tema de el hecho existió, yo creo que ya no se podía discutir. El hecho existió. Sí, que es lo que de alguna manera vuelven otra vez en la defensa y en la fiscalía a ponerlo otra vez sobre la mesa. Me parece clarísimo. Ángela María, y antes de cerrar, que sé que estabas corta de tiempo, quiero que tengamos una primera mirada. Puede ser un tema que vuelva otra vez, no va a estar en esta legislatura, y es el de la reforma judicial. Dejo los elementos, digamos, planteados para que nos des una opinión. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha venido dando declaraciones sobre la necesidad de pensar en la justicia restaurativa, ha puesto ejemplos sobre cómo meter a la cárcel a las personas que roban celulares, en últimas no sirve si se trata de alguna manera de reparar el daño. Me parece que sale mal librado también con el afán de los medios pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo has visto tú estos primeros planteamientos y dónde dirías tú que tendría que estar el foco de una reforma a la justicia? Pues porque el hacinamiento es un hecho, los niveles de impunidad son un hecho y como que no hay un avance en la conversación más allá de eso. Sí, mira, yo creo que es muy importante poner el foco en lo siguiente, y es la realidad de que el derecho penal también se ha utilizado de manera indebida y no ha generado los efectos necesarios para controlar las acciones que van contra los bienes jurídicos de las personas y contra la vida, la integridad, etc. Fíjate que cuando nosotros miramos esto hay muchas propuestas, entre otras, de mecanismos alternativos o de clases de justicia que pudieran llevar a una reparación a la víctima de manera mucho más rápida. Con contarte un tema también que es importante. La justicia en Colombia, un proceso en Colombia puede durar 10 o 15 años. Y ese proceso penal, en últimas, terminar en una sentencia absolutoria en donde la víctima tampoco obtiene ningún resarcimiento. Desde ese punto de vista, la restauración, digamos, que es un proceso para resolver esta clase de problemas, en manera en que efectivamente enfoca su centro en cómo reparar a la víctima, cómo restaurar a esa víctima. Las discusiones son amplísimas. Desde hace mucho tiempo el derecho penal también tiene una discusión de si debería acabarse el derecho penal, cumple su finalidad o no. Estos mecanismos lo que buscan es una funcionalidad y una eficacia también mucho mejor frente a la clase de delitos y delincuencia. Esa propuesta, por ejemplo, del tema de reparación de los celulares tiene que ver con un tema eminentemente patrimonial, cuando solamente se queda en el hurto o en la sustracción. Y por lo tanto hay mecanismos también que permiten decir qué es lo que le interesa a la víctima en este contexto. La reparación de su daño, el conocimiento de quién fue, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad. Pero puedo acceder de otra manera a esa reparación. Pues Ángela María, vamos a volver a hablar de esto cuando tengamos la propuesta. Te agradezco haber pasado unos minutos por charlas con Charlie y que la próxima conversación sea presencial. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, espero que sea muy pronto. Gracias.
Antes de irnos, buenas noticias para toda la generación de cuarentones y cincuentones. Salió la nómina del Stereo Picnic y hay varios grupos conocidos. Tame Impala, Chemical Brothers, Moderat, Blondie, hasta Alcia Costa. Como dijo alguien en Twitter, así nos vamos a ver mis amigos y yo en esa fiesta. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23 and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my... ¿Será que ese producto me sirve para una tendinitis aquí? Joviales y bien conservados. Hay que estirar antes. Gente, recuerden que Charlas con Charlie no ha vuelto, sino que está tratando de volver. Ingresen ya a patreon.com/charlas con Charlie. Vuélvanse mecenas de este proyecto y reciban regalos y beneficios. Y si quieren hacer una donación directa, escríbanos a charlasconcharlie@gmail.com. Nos vemos el próximo jueves. Charlas con Charlie en sesiones de escritorio o desde Espira TV. ¡Chao! Yo siempre tuve sospechas de la mata esa, pero nada me oyó. Yo decía, ¿y qué es lo que tiene el frailejón ese? ¿Agua? ¿Y esa agüita que tiene? Un frailejón que baila y canta y está feliz todo el tiempo es muy sospechoso. Pero nunca imaginé que hacía lobby con brujería. La mata es darks. Yo cuando hago lobby saludo y abrazo a todo el mundo. En cambio el frailejón tiene un pacto con el demonio. Ya me dio miedo.